Bueno, ¿por qué hice esta pregunta? Pues la pregunta que te quiero hacer a vos y a todos los que están enfrente es si Milei está aprendiendo de sus errores. Primera información pura, de primera mano. Milei sigue creyendo que el dólar debería estar valiendo entre 900 y 1.000 pesos. Y no 1.375 como cerró el viernes pasado. Enseguida lo vamos a hablar con Federico Furiase, el hombre del Ministerio de Economía que es director del Banco Central, del equipo económico que es director del Banco Central. Milei vuelve a explicar, lo hizo este fin de semana, que después del aumento de los últimos días no hay razones en la economía real, fundamentos para que el dólar siga subiendo. Milei descuenta que el incremento del dólar de estos días no se va a trasladar a los precios. Milei sigue confiando, por otra parte, en que La Libertad Avanza, escucha bien, va a ganar en la provincia de Buenos Aires. Enseguida lo vamos a analizar. Primero, dice Milei, y se lo dice a quien quiera escucharlo, va a ganar el próximo 7 de septiembre en la provincia. El Frente de la Libertad Avanza, la Alianza de la Libertad Avanza contra Fuerza Patria. Y después va a ganar de nuevo, por más diferencia, cree Milei, el 26 de octubre próximo. A ver, por lo menos esto era lo que decía hasta ayer, sábado a la tarde-noche, cuando hablamos con él. Sin embargo, el dato más novedoso para mí, como analista, no es económico, sino es uno de índole personal. ¿Cómo podría compartirlo con vos? Porque Milei de a poco estaría, no estoy tan seguro, pero estaría empezando a comprender que para que le vaya mejor debería empezar a reconocer primero sus propios errores, los personales, y por supuesto después corregirlos. Mirá, yo no sé si tuviste oportunidad, pero te lo recomiendo. Hay un breve párrafo del libro Tratando de entender el fenómeno Milei. Es un libro que acaban de publicar, va a estar el lunes en todas las librerías. Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo, ambos economistas, de Pablo habló hace un ratito con nosotros, que contiene algunas pistas sobre su posible transformación. Mirá, los autores le preguntaron a Milei, entre otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, si el de presidente es un trabajo que le pesa, ¿lo agobia o le encanta? Y Milei respondió: si lo analizo en función de la cantidad de horas de trabajo, diría que me encanta. De hecho, una de las buenas recomendaciones que me hizo Macri, atención con esto, aunque lamentablemente no le hice caso, es el tema de dormir. Oiga, ¿de qué estás hablando, Majul? ¿Estás hablando de las horas de sueño? Vamos un poquitito más al fondo. Un poco más adelante, de Pablo y Burgo le repreguntaron, ¿cuántas horas dormís? No más de 4, a veces 5. ¿Tomás algo? Y él responde, porque responde a todo. A veces da la marca, ¿no? Creo que es un inductor de sueño, Quiero ser preciso, estoy casi seguro que es un inductor del sueño. Pero es algo liviano. Más de la mitad de los argentinos lo toma. Ahí da la marca. Enseguida, de Pablo y Burgo aludieron a su sistema de toma de decisiones, recordando, yo me acuerdo, sus fuertes críticas al régimen de China durante las elecciones y cómo lo fue relativizando para renovar los préstamos, los swap. Le preguntaron así: ¿y cómo te llevas con el error? Y Milei contestó, y acá está el gran dato: si me equivoco, corrijo. Repito, dijo, si me equivoco, corrijo. Bueno, yo te invito a analizar la primera parte de sus respuestas. Chicos, Luis, Agustina, si tienen algo que decir, compartamos juntos, conversemos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Viste lo que dijo, no? ¿Mencionó Milei a Macri en esa respuesta porque quiere ofrecerle un cargo que al mismo tiempo pueda servir para un mayor entendimiento entre La Libertad Avanza y PRO? ¿No lo ve a Macri como, no sé, embajador plenipotenciario, casi como viaja por el mundo, por la FIFA, que puede viajar por el mundo a vender a Argentina, a Mauricio Macri? A mí me encantaría que el presidente Macri tuviera un rol tan destacado a nivel internacional como representante de la Argentina. Sí, me encantaría. ¿Por qué no se lo ofrece?
Porque no salió el tema, pero digamos, o sea, pero sí, a mí me parece que tiene, yo creo que en una tarea así Macri tendría muchísimo para aportar. Pero hay otros dos datos novedosos ahora, novedosos para todos, para mí inéditos. Uno, ayer por la noche, Macri le dijo a alguien de su confianza, mirá este textual, voy a hacer el último gran esfuerzo para que Javier tenga el mejor resultado electoral posible y ojalá que así pueda encarar las reformas estructurales que todavía no pudo hacer y que el país necesita. Eligió muy bien cada una de las palabras, Macri, ayer a la noche. El otro dato, Milei y su equipo están afinando la propuesta para Macri. Una oferta, dicen, imposible de rechazar. A ver, por supuesto que para Milei una cosa es acordar con PRO, donde, y como se pueda, incluso en la ciudad de Buenos Aires, está frío eso, fueron y vinieron, este fin de semana no estaba bien la cosa, pero otra muy distinta, acá está Federico Furiase, vamos a hablar con él de eso, entre otras cosas, es habilitar el paquete de leyes cuyo veto ya firmó y que entrará en vigencia el lunes. Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses. Bueno, esta lo va a vetar, el lunes lo va a hacer. Pero de nuevo, ¿qué implicaría para Milei aprender de los errores? Es muy interesante esto, sobre todo lo que está muy preocupado por las formas y otras cosas. Empezar a discernir, por caso, escucha bien, que las herramientas que sirven para un momento preciso no siempre son efectivas en otro. Las mismas herramientas, Por ejemplo, comprender que el uso repetido del mismo recurso, en comunicación sobre todo, termina perdiendo efectividad o causando un efecto no deseado. Soy muy teórico, va un ejemplo concreto. Primero, un ejemplo de lo que sí funciona en el lenguaje y en la manera de comunicar de Milei. Porque pocos argentinos, yo por lo menos no lo sabía, sabíamos qué significaba el principio de imputación de Menger, hasta que Milei lo explicó en una de sus charlas distendidas con Fantino. Mirá. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subí, te aprovechan, subí el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Es una muy buena explicación. Bueno, cuando uno discute las formas, te dicen desde el gobierno, che, pero todo el mundo entendió. Antes no se entendía que era la idea de que vos, si subís los precios, lo vas a tener que guardar o venderlo más barato, porque si no, no te lo va a comprar nadie. Sin embargo, si los esfuerzos para que todos aprendamos principios de economía incluye todo el tiempo chistes que aluden a, dicen, ¿no?, los puristas, actos de sometimiento sexual, a la larga, sostienen los expertos, terminan jugando en contra del emisor. Van los ejemplos. Hay gente que ha estado durante años tratando de hacer el partido de una provincia y no lo logró. Y mi hermana, digamos, esta semana logró cerrar La Libertad Avanza en los 24 distritos de la Argentina. Claro. Digo, no quiero ser grosero con la respuesta, porque como le dicen la pastelera le llenó de crema. No. Bueno, no quiso ser grosero, pero bueno, algo parecido se podría decir sobre el uso de algunos formatos no tradicionales de comunicación, de los que se vale el presidente y también su equipo económico. Furiase no tiene por qué preocuparse. No es el caso de Furiase. Furiase habrá llano, pero no le voy a meter mucha puteada. Vamos a ver, por ahí ahora empieza con una ristra de adjetivación y puteada. Bueno,
La mayoría de las veces, esa manera de comunicar y el formato son exitosos. Y escuchá, por las siguientes razones. Primero, el presidente es un economista. Segundo, está en línea continua y directa con todo el equipo económico, incluido el Banco Central. Tercero, cada vez que sucede un evento, como la suba del dólar de la semana pasada, se juntan todos en la Quinta Olivos y durante 5 horas analizan la situación. Espera un segundito. Furiase, es así, ¿no? Sí, correcto. Mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, es lo que amerita. Para nosotros es un servicio, así que a disposición 24/7 y lo hacemos con todo el honor y la responsabilidad que se merece. Me dijeron muy cerca del presidente que de 20 a 23, cuando hay un episodio como el de la semana pasada, revisan la teoría económica y de 23 a 1 de la madrugada organizan las decisiones a tomar. Más tarde salen a comunicarlo, generalmente al otro día. Y hay una curiosidad, y está bien esto para mí, siempre con las mismas ideas y casi todos los miembros del equipo económico con las mismas palabras, con una clara determinación. Además, mirá, la oposición demuestra que lo puede romper y que su programa económico es volátil, no va a durar. A ver, Podría pasar, digo. Bueno, yo creo que no. Digo, nada de eso va a pasar. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que tener en cuenta es la robustez del equilibrio macroeconómico que tiene Argentina. Nosotros, digamos, tenemos saneado el balance del Banco Central, nosotros tenemos básicamente equilibrio fiscal. Esta vez es diferente precisamente por esto, que es la primera vez que Argentina llega a un orden de las cuentas públicas, tanto en lo fiscal como en lo monetario, por decisión política, ¿sí? Por vocación, no por accidente. Dicen lo mismo. Si vos lo analizás sobre el contenido puro, dicen lo mismo Milei y Caputo. Todo eso es lo que genera credibilidad, yo te diría, en casi la mitad de los argentinos en condiciones de votar y que van a votar el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Es más, lo voy a decir así, se trata del mismo activo que le faltó al gobierno de Macri. Salir a defender las cosas en las que creía en materia económica. Sin embargo, paradójicamente, es el mismo lenguaje y el mismo formato que a veces le hace demasiado ruido al establishment, al círculo rojo. Para sintetizarlos con 2 ejemplos. Uno, el equipo económico completo en el streaming carajo el pasado jueves, ¿cómo decirlo? Traspolando el lenguaje preciso y técnico de la economía con el desparpajo para decirlo. Mirá. El tipo de cambio flota. Flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Y el Banco Central solamente interviene, como siempre decimos, en el techo o en el piso de la banda. No hay otra intervención. Es libre, o sea, el que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros. ¿Qué pasó con las tasas esta semana? A medida que pasó el tiempo, del 10 de julio a hoy, la volatilidad intradía de las tasas fue bajando. Las tasas hoy, durante un día, se mueven en un rango mucho más acotado. No, y voy a agregar algo, y puede seguir habiendo volatilidad de tasas. Ahí está. Pero otro ejemplo, el ministro Caputo diciendo que de eso se agarran con el tema de la forma, ¿no? Che, agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota, por lo tanto a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar, no te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. No te la pierdas, campeón, es lenguaje de trader. Perdón, que me meta en la jerga. Es cierto, Caputo lo hizo para insistir con que no hay fundamento de la economía que convaliden una devaluación brusca, y está bien. Pero ahora, con el dólar a 1.375 cerró el viernes, ¿no? 1.375, chicos, ¿no? Sí. Los econochantas, como diría Milei, usan el no te lo pierdas, campeón, para probar que ellos tenían razón. Otro ejemplo de buenas decisiones, pero ruido en la comunicación. El sábado pasado, no el otro, Milei anunció la baja permanente
de retenciones a cierto producto del campo. Está buenísima la decisión. Y lo hizo en términos generales en un lenguaje correcto. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26. Pero acto seguido fue al estudio móvil de Radio Mitre y no se privó de adjetivar como si estuviera hablando con amigos de toda la vida. Porque aquellos que voten a favor de estar aumentando el gasto público de esta manera son asesinos de todas las generaciones futuras. O sea, el Partido del Estado lo resuelve fácil, siempre lo hace de la misma manera. Le carga las tintas al campo. Los verdaderos enemigos son la alta política, los políticos casta, el Partido del Estado. Es en defensa propia y es en defensa de nuestras generaciones futuras que estos populistas demagogos, casta, es decir, están dispuestos a que romperle el culo a los argentinos y hacerlos mierda con tal de ellos tener el poder. Bueno, entonces, aunque parezca mentira, Milei hasta este fin de semana entendía que en ambos casos, lo que te acabamos de mostrar, hacía lo correcto. Decía, por ejemplo, ¿y qué tiene de malo? Le estaba hablando a públicos distintos, argumentó. Pero ayer puso su certeza en duda cuando le dijeron que la cosa para algunos no funcionaría así. Es decir, que desde hace un tiempo no importa dónde el presidente hable o quién sea su entrevistador, porque sus declaraciones aparecen en diferentes dispositivos, en la tele, en las redes sociales, casi al mismo tiempo, segundos después del vivo. Los portales de los principales diarios, las señales de noticias como esta, y miles de cuentas de redes sociales. Obviamente, de más está decir que cada uno decodifica el mensaje de 1000 maneras distintas. Por ejemplo, cuando Milei, Caputo y Sturzenegger repiten lo que pasa con el dólar es todo riesgo cuca, se refieren, y es obvio, a las dudas que persisten sobre si Milei mantendrá el rumbo o si el populismo kirchnerista regresará. Y ese es un dato indiscutible que tiene que ver con el evento de las elecciones, como también es indiscutible que influyó en la suba del dólar de los últimos días. Enfrentar a Milei, pero lo que hay que preparar es el gobierno de 2027. Pero eso está clarísimo. Milei se cae, y si no se cae le vamos a ganar las elecciones. Tiene un activo Milei que es que lo que dice lo ejecuta y lo hace. Y eso es un gran activo, sobre todo para un país presidencialista como el nuestro, que valora mucho la palabra presidencial. Venimos de un gobierno donde la palabra presidencial estaba totalmente devaluada, donde el presidente decía una cosa y el resto del gabinete no lo hacía o hacía todo lo contrario. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista? A ver, Massa mide 8 puntos menos que yo. ¿Son una estafa las testimoniales o no? Son legales, la Corte lo entendió. Para mí son una estafa. El fondo aprobó hoy, el board, la primera revisión. En medio de este episodio cambiario de estos días, los bonos en dólares, el riesgo país y las acciones anduvieron muy bien. Hay una interacción, una interfase, si vos querés, o llamarlo como quieras, que tiene que ver con lo que sería la segunda parte de este mandato. ¿Sí? Y tiene que ver con... ¿Cómo con la segunda parte del mandato? Y sí, porque en el 27 voy a ser reelecto. Bueno, Federico Furiase, a ver, es importante que entendamos más de economía todavía. Sí, Federico Furiase es el funcionario del Ministerio de Economía que funge de director en el Banco Central. No, soy el director del Banco Central y tengo obviamente, soy parte del equipo económico. Pero tiene que, o sea, que tenés que ver con, sabés lo que pasa con el dólar y sabés lo que pasa con la macro. Como todos los que estamos en el equipo económico compacto y que tenemos distintos roles, ¿no? Estamos mirando la macro continuamente. Hay mucha gente preocupada y con expectativa, esperando, viene Furiase, que me diga si es la semana que se inicia, mañana, el dólar va a empezar una nueva escalada y va a pasar o va a superar el techo de la banda de 1460, creo que sería ahora, ¿no? Bueno, que Furiase me lo diga ahora y que después se termine la entrevista. No. Perfecto. No, que este es un régimen cambiario de libre flotación, como anunciamos en la tercera fase de abril, donde se salió del cepo, se recapitalizó al Banco Central con reservas y fuimos a un régimen cambiario de libre flotación entre bandas. Por definición,
no puede estar arriba de la banda, porque en la banda superior el Banco Central puede vender todos los dólares y obviamente tras la recapitalización del Banco Central, dada la cantidad de pesos, que es muy chiquita y después lo podemos analizar, y esto es importante que la gente lo entienda, hoy tenemos una cantidad de dinero que es irrisoriamente baja y el Banco Central está recapitalizado, tiene dólares más que suficientes para defenderlo eventualmente si llegara al techo, que no es nuestro escenario base de todas formas. Lo que tiene que entender la gente es que el dólar, hoy estamos en un contexto donde hay ruido político, en un proceso electoral, es normal que las empresas y la gente se dolarice, además tuvimos pagos de aguinaldo y eso genera también transitoriamente cierta presión. Además el Tesoro estuvo comprando en las últimas semanas 1.500 millones de dólares a empresas y Pablo, no, todo esto Federico, para explicar el contexto bien, de la pero suba, vos me planteas diferente... Y es oferta que no fue al mercado. Entiendo, ahí está, ok. Entonces todo esto vos para explicar el contexto. diferentes cosas que apuntan a un mismo, Para explicar por qué subió esta suba del dólar, ¿no? Un ruido político muy fuerte. ¿Vos le llamás ruido político a qué? Porque hay una discusión interesante acá. Bueno, ruido político es lo que sucede en un año electoral. Por ejemplo, que el Congreso haga una ley para pegarte en el corazón del programa macroeconómico, que es el ancla fiscal. Digo, y además en Argentina, vos mirás en Argentina, cada vez que estás cerca de un episodio electoral, hay dolarización de cartera. La gente, las empresas se dolarizan por las dudas y eso tiene un impacto. Ahora vos fíjate que el dólar a dónde fue. Te doy un ejemplo, pero para entenderlo más todavía. Porque el presidente habla de la traición de Villarroel, pero independientemente de traición o no, lo que resultó del Senado genera ruido político por el paquete de leyes y el impacto que puede tener el presupuesto. Claro, es un ruido político, pero que no termina pegando. ¿Por qué? Porque hoy, a diferencia de todas las veces la macro está que ordenada. El ruido político se transformó en una tensión financiera importante, era porque la macro estaba inestable, frágil. Nosotros hoy tenemos una macro sólida. Tenemos superávit fiscal. Sí. No hay emisión monetaria y el Banco Central está recapitalizado con reservas suficientes para defender la cantidad de dinero. Y eso cambia mucho. Y eso es no solamente que cambia mucho, sino que es la razón por la cual la gente se tiene que quedar tranquila, que esta suba del dólar, primero que es una suba del dólar a 1.370, que ya la hemos tenido en el pasado. Enero 24, 1.400, julio 24, fue a 1.500, marzo 25, abril 25, en la previa de la salida del cepo fue a 1.400, y después ¿qué pasó? Bajó. Entonces, ahora llegó no a bajar solamente hasta 1.100, ¿no? Exactamente, así como sube, ha bajado, pero ahora tenemos todavía fundamentos mucho mejores que nuestros propios episodios de ruido político y cierta tensión. Perdón, Porque ¿fundamentos la inflación, para qué? ¿Para pensar que puede bajar así como bajó otra vez? Ahora podemos analizar después, si querés, ciertos fundamentos que nos definen. Ahí teníamos unos cuadros. Claro, que nos definen que podemos tener un peso muy fuerte a largo plazo. Entiendo. O sea que puede subir el peso y en términos relativos bajar el dólar. Apreciarse la moneda, tener un peso Cuando fuerte. la moneda se aprecia, baja el dólar. Exactamente, ahora, y se aprecia nuestra moneda. Entonces lo que te quiero decir una es... pregunta, pero te cierro con esto, ¿no? Por favor. Entonces, así como el dólar sube, puede bajar, y por otro lado no hay convalidación monetaria. Entonces, ¿por qué significa no hay convalidación monetaria? No hay emisión monetaria. Entonces, no hay razones para que esta suba del dólar se traslade al precio y perjudique, golpee el bolsillo de la gente, que es lo que le importa al que está mirando. No hay lo que le importa al que está mirando es entender por qué este hincapié que hacemos en los fundamentos es importante para el que nos está mirando. Yo te quiero hacer un paréntesis ahí porque algunos dicen que en algunos establecimientos ya los proveedores presentaron listas con aumento. Y creo que dos supermercados, dos cadenas de supermercados se lo mandaron de vuelta. Puede haber en algunos, ahí tenés. Aplicó Menger lo que dice el presidente. El principio de Menger. Porque claro, porque con si estos precios, si vos querés vender estos precios, te lo vas a tener que meter en el... Si no hay convalidación monetaria y además te movés en un ambiente más competitivo, hay una apertura comercial inteligente, entonces es mucho más competitivo los mercados. Si subís los precios, por las dudas, quedás afuera del mercado. Ahora, esto es importante porque lo que vos decís confirma que el chip de la gente y de las empresas está cambiando. Que hayan devuelto esa suba de precios significa que cuando no tenés convalidación monetaria y te movés en un ambiente más competitivo, lo que garpaba siempre antes, que era subir precios por las dudas, cuando tenías una macro enferma con déficit fiscal, emisión, el dólar solo podía subir, ahí sí tenía sentido subir los precios por las dudas.
Era un comportamiento defensivo. Era como respuesta a una devaluación real. Era un comportamiento defensivo que después le daba la razón. Acá lo contrario, si subís precios por las dudas, cuando no hay convalidación monetaria y encima tenés una apertura comercial inteligente donde el mercado es más competitivo, vas a quedar afuera del mercado. Y lo que vos marcás refleja que eso está siendo así y es constructivo señalarlo porque está cambiando ese chip. Te quiero mostrar esto y te hago esta pregunta. Sí, por no favor. te quiero meter en política, pero sí en los efectos que provocan este tipo de cosas en la política. Esta foto, ¿me pones la foto por favor? De Máximo y... Esta foto, Máximo y Juan Grabois, ¿genera ruido en la política y también puede impactar en el precio del dólar? O también te pueden decir, dale, flaco, ponen de excusa cualquier cosa. Esto no tiene nada que ver con... Por eso, ¿Vos qué decís? a ver, todo es parte de este ruido político que te digo que estamos ruido para en vos? un proceso electoral. Bueno, para los mercados, obviamente, que la oposición, digamos, sea todo lo contrario. sea esto, obviamente genera cierto ruido, pero lo importante es esto. Tenemos la macro sana, el ruido político no se transforma en ruido financiero, no se transforma en un problema para el poder adquisitivo. Por eso hacemos hincapié en que los fundamentos están sólidos. Ok, yo te voy a mostrar unos cuadros. Matías, ¿me pones algunos cuadros a ver si los podemos coordinar? Va el primero, relación PIB-PPP, Producto Bruto en dólares corrientes. Esto Me lo explicas como si fuera un niño. Lo explicó muy bien el presidente. ¿Por qué la gente, está bueno que entienda esto? Para que se quede tranquila, que el peso tiene mucho margen para seguir fortaleciéndose. Para todos los que están diciendo, es un dólar, Argentina está carísima en dólares. Perdón, cuando Furiase dice que el peso siga fortaleciéndose, que no solamente el dólar probablemente no suba, sino que probablemente baje porque el peso está más fuerte en términos relativos. Acordate que dijo el ministro de Economía en un tuit allá por, si mal no recuerdo, julio del año pasado, cuando el dólar estaba en 1.400, y dijo... Iba a ir al piso de la banda. El dólar va a bajar, todavía ahí no estaba el esquema del piso, pero que el dólar iba a bajar, que van a faltar pesos y a sobrar dólares por el superávit fiscal, y se fue dando. Explícame las linitas estas qué significan. Esto muestra la relación entre lo que es el Producto Bruto Interno, lo que produce en un año bienes y servicios de la economía. Un país. Es la relación, la división entre el Producto Bruto Interno medido a paridad de poder adquisitivo, en dólares PPP, paridad de poder adquisitivo, dividido en dólares corrientes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando lo medís en dólares, paridad de poder adquisitivo, estás teniendo la canasta de bienes y servicios que produce nuestro país por los precios de Estados Unidos, tomando los precios de Estados Unidos. O sea, es una comparativa del promedio de todos los precios de Estados Unidos contra todos los precios de la Argentina. Claro, porque la medición del Producto Bruto Interno a dólares corrientes es esa misma canasta de bienes y servicios con nuestros precios. Vamos despacito, Matías. O sea, ¿y por qué es importante eso? Porque te da dos veces esa relación. Cuando el Producto Bruto Interno medido a dólares PPP es más alta que a dólares corrientes, ¿qué nos está diciendo? Que los precios de Estados Unidos, en promedio, para esa canasta de bienes son mucho más altos que los nuestros. Te lo traduzco, que el dólar debería estar hoy en términos a 1.000 pesos. Esto nos está diciendo que el dólar de equilibrio debería estar a 1.000 pesos. Teniendo esta medición, exactamente, porque te dice de dos veces. ¿Entendés? Los precios están 100% más altos en Estados Unidos que acá. Pero miralo con un ejemplo. Tomá un periodista político importante como sos vos. No, bueno, otro, nombra otro. Perdón, ¿cuánto te pensás que cobra en Estados Unidos en dólares? ¿Contra nosotros? Sí, no me hagas, muchísimo más. No me hagas. Pero digo, entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo esto. Todavía Argentina tiene mucho para apreciarse, porque el PBI medido vos lo que a paridad decís de poder es que no estamos caros en dólares. Esto es una manera de verlo. Estamos baratos y no caros en dólares. Esto es una comparación de una canasta de bienes y servicios y en promedio, paridad de poder adquisitivo que toma los precios de Estados Unidos contra dólares corrientes, que son nuestros precios, está dos veces paridad de poder adquisitivo contra y este otro cuadro, corrientes. Hablando de los precios... Es otra manera de complementar lo mismo. Privado, la línea azul, privado de Argentina, el equivalente de USA en... Esta es la cantidad de dinero que hay en nuestra economía, línea azul, y esto sería que un verde, es la cantidad de dinero que hay en Estados Unidos. Mirá la diferencia, ¿no? O sea que hay más emisión, digamos, en Estados Unidos que en Argentina. Muchísima más, pero vendría a ser como el capital de trabajo con el que funciona el país. La demanda de dinero, en este caso medido como M2, que es cantidad de dinero,
digamos, la base monetaria más la caja de ahorro y depósitos en cuenta corriente. Entonces, en nuestro caso, 9 puntos del producto, en Estados Unidos, más de 70 ¿Y esto puntos qué del producto. demostraría? De ¿Qué nos nuevo, está que el dólar diciendo? está... No, hay un paso anterior para llegar a esa conclusión. Nuestra cantidad de dinero es irrisoriamente baja. 9 puntos del producto. No solamente comparada con Estados Unidos, que es 70. En nuestra historia, fíjate que ha tenido Está bien, picos vos lo que me de decís casi 14 puntos es del que producto. el dólar no tiene por qué, Pero no tiene mirá, fundamentos para subir. la cantidad de dinero en nuestro programa está fija. Y partimos de una cantidad de dinero irrisoriamente baja por todos los procesos de macro inestable. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se siga recuperando la demanda de dinero, como viene sucediendo, producto de la estabilización macroeconómica, la baja de inflación y el crecimiento económico? Todo eso cierra con un peso Entiendo. más fuerte, con una apreciación del tipo de cambio. Mi compañero Luis Gasulla quiere hacerte una pregunta, Federico. No, los escuchaba atentamente, Federico. Si quizá interpreté mal, pero si la Argentina no es cara en comparación con Estados Unidos, ¿por qué tantos argentinos viajan y se compran de todo a Miami, Chile, Brasil y tantos otros Pero países? eso porque vos tenés distintos bienes y servicios. Esa métrica está tomando un promedio de bienes y servicios. Por ejemplo, vos podés encontrar algún sector, quizás ropa. En ropa puede suceder comida. eso. Ahora, fíjate lo que te preguntaba, comparemos el salario que tienen ustedes contra el salario en dólares con el salario en dólares que tienen una profesión igual en Estados Unidos. Vas a decir, mi salario en dólares es una proporción No, mínima. es un problema de escala de la economía también, En ¿no? realidad podemos discutir si hay una distorsión de precios relativos, pero eso no significa que el dólar esté atrasado, mucho menos. Te doy otro fundamento. Me estoy quedando sin tiempo. Y Las tengo que hacerte- cantidades exportadas del primer trimestre fueron récord. ¿Cómo podemos tener récord de cantidades exportadas si el dólar está atrasado? Entiendo. El Banco Central no para de acumular reservas. ¿Cómo puede suceder eso si el dólar está atrasado? Tomando otra medida, el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, que eso mide la carrera entre el dólar y la inflación. Tomando como base 100 cuando Macri salió del cepo en 17 de diciembre de 2015, si eso es 100, hoy es 110. Hoy Argentina es 10% más competitivo que el dólar de la salida del cepo. Déjame de Macri. que te haga unas preguntas ¿Alguien más. decía que el dólar estaba atrasado, que Argentina estaba cara en dólares el 17 de diciembre de 2015 después de la salida del cepo y la devaluación de Macri? Claramente no. Y hoy tenemos fundamentos muchísimo mejores que ese entonces. ¿La economía está creciendo, sí o no? La economía está creciendo al 6% interanual, con el consumo privado en niveles récord y muy empujado también con la inversión. La inflación... Y eso tiene que ver con que el programa de estabilización fue exitoso. El desplome de la inflación generó que los salarios del sector privado registrado estén 15% por arriba de diciembre de 2015, pero lo más importante, el crédito a las familias y a las empresas más que se duplicó. Recibimos un crédito que era 4 puntos del producto, nada, cuando en Argentina ha tenido picos de 15 puntos del producto y en un país normal es del 70 puntos del producto. Ahora el crédito es de 9 puntos del producto. Como hay superávit fiscal, los bancos trabajaron de bancos, no le prestan al Tesoro ni al Banco Central porque se saneó la hoja de balance del Banco Central y ahora la estabilización macro permitió que haya crédito a familias y a empresas. Habla con gente, la gente ahora tiene crédito para una casa, tiene crédito para un auto. Entonces, eso es muy importante. Furiase, muchísimas gracias por haber venido, muy un placer. interesante.